Bien amigos, pues vale la pena decirles que es importantísimo siempre tener una actualización de diseño, ser muy dinámicos en nuestros diseños. Por eso el día de hoy voy a mostrarles a todos ustedes este nuevo código CSS, el cual he llamado CSS Pared Azul. Ya entenderán ustedes por qué. Pero miren lo bonito que se puede observar y ver en medio de una transmisión cuando están presentando la Biblia. Así que en este video tutorial les voy a enseñar cómo lo podemos configurar, cómo lo podemos llevar a OBS y desde dónde pueden descargar ustedes en este caso este material para que lo puedan poner en práctica. Así que bien amigos, vamos entonces a nuestra herramienta principal, que es nuestro Holytics. Bien amigos, y dentro de nuestro Holytics vamos a ir entonces aquí a realizar una configuración. Vamos a ir aquí a Holytics, vamos a ir aquí a configuración de visualización y en este caso vamos entonces a configurar el HTML3, ¿listo? Quiero decirles a todos ustedes que el HTML3 equivale o es igual en este caso a nuestro text3 que ustedes ven acá, ¿listo? HTML igual a text3. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es empezar a configurar eso. Vamos a ir a nuestro server y en nuestro server aquí en la parte de abajo está el código CSS o donde vamos a poder poner nuestro código CSS. Así que vamos a ir aquí a esta partecita y yo les voy a dejar aquí una carpeta con el material para que ustedes puedan ponerlo normalito. Abren el código TXT, listo, y le dan en este caso aquí copiar, control C o clic derecho, copiar, y van a ir aquí a la parte del server o donde está el HTML y van a darle pegar, listo. En este caso le van a refrescar y desde aquí ya lo tenemos configurado. Ahora van a encontrar ustedes aquí también una configuración de unos pantallazos que ustedes pueden ver en la configuración de visualización para que lo puedan ajustar también y les quede muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Efectivamente vamos a ir a nuestro HTML3, que es el que vamos a configurar. Vamos a ir aquí a configuración de HTML y aquí vamos a dejarlo entonces en una altura, en este caso lineal de 15. Vamos a dejarlo a la izquierda, al medio y activar, muy importante, la transparencia. Después de tenerlo ahí le van a dar OK y le van a dar cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte de la Biblia. Aquí en la parte izquierda dice Biblia. ¿Listo? Vamos a ir ahí y vamos a ir a la parte de configuración aquí abajito también en la parte de la Biblia para ir a configurar la descripción del versículo. Aquí en la descripción del versículo, en la parte de la posición, vemos el engrane. Vamos a ir aquí y vamos a ir entonces a decirle en el HTML3 que quiero esta opción. La opción de en la parte superior, pie de la diapositiva original, que en este caso pues es la configuración para que nos quede en la parte superior, pie de la diapositiva y quede configurado nuestro código CSS. Así que vamos a darle aquí OK y vamos a decirle aquí OK. De este caso pues ya hemos hecho todos estos pasitos que están aquí, listo. Ahora vamos a ir a nuestro OBS y en nuestro OBS ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a agregar ese banner. Ese banner que es el que tenemos nosotros aquí lo van a ingresar. Lo pueden en este caso de pronto arrastrar o también lo pueden poner aquí en este caso como una imagen, listo. O sea, pueden ir aquí en la parte del más, pueden ir aquí a la parte de imagen y aquí en la imagen pues pueden ponerle el nombre y lo pueden ingresar. Ya teniendo entonces en este caso el banner, listo, que este banner, ya que veo el nombre de Edwin aquí en la parte de abajo, pues quiero agradecer a nuestro amigo Edwin de la iglesia RIB, quien nos dio en este caso este banner para que lo podamos utilizar en el código CSS. Adicional, amigos, ya que estoy en nuestro OBS, quiero decirles a ustedes algo muy importante, y es que si ustedes realmente utilizan muy seguido el tema de streaming o hacen streaming, quiero darles una excelente noticia. Si eres un streamer en busca de llevar tu stream a otro nivel, te presentamos On3D Pro, una herramienta diseñada para mejorar tu experiencia como todo un profesional, compatible con todas las plataformas de streaming. On3D Pro te ofrece más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad, brindándote la posibilidad de encontrar el diseño perfecto que eleve tu contenido. Con las herramientas de On3D podrás crear diseños personalizados y elegir entre millones de opciones. Configura tu stream en cuestión de minutos, incluso si no tienes conocimiento de diseño gráfico o edición. Y eso no es todo. Para que puedas probarlo existe una licencia gratuita y si te encanta puedes adquirir On3D Pro con un 50% de descuento utilizando el cupón Daniel Monsalve 90. Anímate y lleva tu stream a otro nivel con On3D.
Bien amigos, dicho esto, entonces nos regresamos a nuestra escena donde vamos a trabajar y aquí vamos a hacer algo muy importante. Vamos a configurar en este caso nuestro código CSS en OBS y es que ustedes conocen que nosotros tenemos un server, ¿cierto? Ese server siempre va a estar prendido, importantísimo en ese caso. Y vamos a copiar en este caso nuestro text3, vamos a darle aquí copiar y vamos a llevarlo a un navegador en este caso. Ustedes le dan aquí más y sale un navegador que es como un mundito, ¿cierto? Aquí en este navegador vamos entonces a poner nuestra URL. Vamos a pegar en este caso aquí entonces nuestra URL, vamos a poner un ancho de 1920 y aquí ustedes pueden configurarlo entre 350 a 400 realmente, ¿listo? Van a dejar este CSS personalizado de acá de OBS vacío y le van a dar aquí actualizar caché y ya está, ¿listo? Aquí ya estaría configurado. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a ir aquí a la Biblia y aquí en la parte de la Biblia, bueno, voy a poner aquí modo estudio como para poderlo ver así, ¿cierto? Y vamos a poner esto un poco más pequeño, así. ¿Listo? Y vamos a ir aquí a la Biblia. Entonces, quiere decir que cuando yo proyecte la Biblia, me debe empezar a salir el código CSS ya aquí configurado, mírenlo, ahí está ajustado. Efectivamente, nosotros debemos empezar aquí en la parte de la Biblia a moverlo, ¿no? Que pues él vaya a ajustar aquí. Después de que ya ajuste en este caso, tanto en la parte naranja, aquí, voy a dejar esto como en verde más bien. Aquí en la parte naranja y aquí todo esto configurado, ya está listo para usar. Porque él no se va a empezar a mover, él nunca se va a mover de ahí. Listo, entonces miren, ustedes acá pueden empezar a cambiarlo. Y de esta manera vamos a poder trabajar. Sea NTV, Reina Valera, la que sea, la van a poner a trabajar aquí en este caso. ¿Qué vamos a tener en cuenta también y muy importante, amigos? Hay versículos muy largos, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y es aconsejable cuando utilizamos los códigos CSS trabajar este tipo de herramienta. Entonces vamos a ir aquí a herramienta, dividir versículos largos y todo versículo largo en este caso que supere los 200 caracteres en mi caso o 180 puede ser, entre ese rango debemos entonces dividir ese párrafo. ¿Listo? Entonces todo lo que supere ese rango que usted ponga ahí se va a dividir el versículo. Yo lo tengo en 200, ¿sí lo ven? Ahí está seleccionado en 200. Quiere decir entonces que cuando yo tome un versículo largo, en este caso puede ser un Ezequiel, vamos a poner aquí Ezequiel 48, 21. Es un versículo largo, ¿no? Y miren que aquí en este caso entonces, ¿qué pasa, no? Que el versículo queda en 2 renglones. Quiere decir que cuando yo ya lo proyecte, en este caso en mi OBS, aquí en este momento, ¿listo? Vamos a poder ver que salen unos puntos suspensivos. ¿Sí los alcanzan a ver aquí? Aquí salen unos puntos suspensivos. Quiere decir que ya está dividido. Entonces, cuando yo vaya aquí, estoy en Ezequiel 48, 21 y paso como a ese otro renglón o a ese otro párrafo. Perdón, a ese otro párrafo. ¿Listo? De esa manera es como lo podemos empezar a trabajar. Lo mismo vamos a poderlo hacer con Esther 8.5, que también es largo. También entonces como supera los 200 caracteres, él me hace en este caso 2 párrafos. ¿Listo? Lo divide. Bien amigos, de esa manera es como lo podemos ajustar. Ahora de pronto ustedes preguntarán, aquí voy a irme aquí, voy a ir aquí, ¿cómo hago para empezar a modificar ciertas cosas? No sé, el tamaño de la versión del libro. Entonces aquí hay ciertos párrafos también de configuración, este de aquí y este de aquí. Entonces ustedes empiezan aquí a trabajar, ¿no? Por ejemplo, van a encontrar un font size que está aquí que dice important. Si ustedes aquí ponen por ejemplo un 50 píxeles y le dan refrescar, entonces aquí nos vamos a dar cuenta que este párrafo pertenece como tal a donde está el libro y la versión, ¿no? Entonces si yo me devuelvo aquí a 32 y refresco, pues voy a hacerlo más pequeño, ¿listo? Desde aquí puedo cambiar también el font family, en este caso por ejemplo CMG Sans, pueden poner aquí Arial, Montserrat, lo deben tener instalado, ¿no? Eso es importantísimo. Desde acá vamos a poder mover el margen hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo acá lo pongo aquí 360 y le doy refrescar, miren que en este caso se empieza a mover también hacia la derecha, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar en 160. De esta manera ya está configurado. Ustedes lo van a poner allá para que ustedes pues en este caso también lo puedan ajustar según la necesidad. Así es como
yo lo tengo ajustado, así es como está el código ya hecho y realizado. Si al momento de ustedes instalarlo ven que de pronto el el libro como tal no se ajustó, pues ustedes ya saben desde dónde lo van a empezar. Desde aquí lo van a poder mover. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de arriba que ya tiene que ver con el contenido del libro como tal. También aquí van a encontrar el font size, que es quien les va a dar el tamaño al contenido. Desde aquí van a poder encontrar también, en este caso, la forma en la fuente, ¿cierto? Aquí está el font family también. Aquí está ajustado de forma central. Ustedes acá lo podrían poner a la derecha, a la izquierda, pero es importante trabajarlo centrado, ¿cierto? Desde aquí entonces ya ustedes van a poder encontrar la parte del left, el right, el top. También desde aquí lo van a poder ajustar. Desde acá van a poder encontrar el padding right, el padding left, el padding top, el padding bottom. Yo ya los he explicado en algunos videos tutoriales, pero les invito a que ustedes en este caso también evalúen cómo se ve. Ustedes cambien tamaños, cambien aquí números y evalúen a llegar al gusto que ustedes tienen en este caso. ¿Listo, amigos? Eso ya depende mucho de ustedes. Bien, amigos, y el material para este código CSS pared azul lo van a poder encontrar en nuestro canal de Telegram. De igual manera, aquí abajo están los links para que ustedes vayan y puedan descargar ese material. Ustedes van a Telegram y aquí en Telegram, en el canal de OBS y Holyrics Latino, van a poder encontrar una carpeta que se llama Descargas. Aquí en la parte de abajo, después de Social Stream Firefox, van a poder posiblemente encontrar la carpeta para que la puedan trabajar. No tienen ninguna clave en esta ocasión y la pueden poner en práctica sin ningún problema. Pues bien, amigos, eso fue todo en este video tutorial. Este fue el código CSS que traía para cada uno de ustedes. Y les dejo este versículo hermoso que es para aquellos que de pronto no tenemos paz en nuestro corazón. Recordarles que el Señor Jesucristo dejó paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Y no es la paz que da el mundo, sino la única paz que puede dar el Señor Jesucristo. Así que si les gustó este video tutorial, amigos, les invito para que le den un gran like. Se suscriban aquí abajo, activen la campanita de notificaciones. Que si tienen alguna pregunta aquí abajo en la cajita de comentarios también me la puedan poner y con mucho gusto yo estaré respondiendo. Desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve y muchas bendiciones. Chao, Limpingüín.